¿Cómo están? Muy buen día para todos, que el Señor les bendiga. Comenzando una nueva semana ya en este recorrido que hemos hecho de 40 días de oración y ayuno. Hoy día comenzamos la semana de la santidad, de este principio que el Señor nos enseña a través del libro de Marco que hemos ido revisando a manera devocional cada mañana, cada día, ¿no es cierto? Y conociendo un poco más de lo que Dios quiere decirnos al respecto. Recapitulemos un poquitito, miramos la primera semana, hablamos del compromiso, partiendo con el inicio en este acróstico de la palabra de Cristo, ¿no es cierto? La segunda semana hablamos de renovación, la tercera semana, la semana que recién termina, hablamos de inspiración y esta semana entonces vamos a comenzar a hablar de santidad, ya acercándonos, ¿no es cierto? O comenzando la segunda parte de esta jornada que hemos ya abarcado durante 40 días. ¿Sí? Estamos ya en el día 22 y espero que el Señor nos pueda acompañar, nos pueda bendecir en todo lo que vamos a hacer. La base bíblica de hoy día es un relato que conocemos muy bien, está ahí en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Día 22, creyendo para ser santo, y este es el relato de un padre que trae a su hijo endemoniado delante del Señor Jesús y se presenta delante de él y se produce una situación bien especial porque los discípulos no pudieron enfrentar este demonio. El Señor después le da la clave y ya vamos a mirarla al final, que nos habla precisamente de esta experiencia de santidad a la cual estamos llamando. Y el hombre hace una pregunta que todavía retumba para nosotros como algo especial, significativo, ¿no es cierto? Cuando Él nos dice, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no es cierto? Vamos a mirar también un poquitito de esto y vamos a reflexionar. Amados míos, cuando hablamos de santidad, sin lugar a dudas, estamos hablando de este apartarnos o apartar para Dios, del cual el Señor nos enseñó en su momento y lo hemos aprendido desde siempre. Hemos sido apartados con un propósito, hemos sido apartados con el propósito de honrar, de bendecir, de glorificar el nombre del Señor. La semana pasada hablamos de inspiración, hablamos de qué movía nuestras vidas justamente para llegar a este momento. Cuando mi vida está inspirada por Jesús, en Jesús, con Jesús, entonces comienzo un proceso maravilloso y especial en mi propio ser, que es el que hemos denominado el tiempo o el proceso de la santidad en esta crecimiento en la fe, ¿no es cierto?, que vamos experimentando como creyentes. Pero revisemos o reflexionemos por un minuto en el pasaje que hemos mencionado. Jesús, en primer lugar, nos enseña este pasaje que tiene poder y autoridad sobre las enfermedades espirituales, mentales y físicas. Lo hemos visto insistentemente. Yo ya les decía en las semanas anteriores, ¿no es cierto?, que los milagros que relata el libro de Marcos, ¿no es cierto?, son abundantes y tienen como propósito, al igual que la situación de Juan y de los demás evangelios, cuando nos relatan los milagros, no solamente mostrar la espectacularidad que pudiera significar cada uno de ellos, sino que nos habla de este Cristo en el que nosotros podemos confiar tranquilamente, que tiene todo poder y autoridad sobre las enfermedades espirituales, las enfermedades mentales y las enfermedades físicas. Sobre todo aquello, siempre el Señor tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder aún sobre la vida y la muerte. Así es que es reconfortante, nos anima poder saber que en el Señor que hemos creído. El Señor puede atender, amados míos, todo tipo de situaciones, aunque a nuestros ojos parezca imposible de solucionar. Mira, este padre llega delante del Señor Jesús, había ido con su hijo delante de los apóstoles, ¿no es cierto? Y se los presenta a él y dice, ayúdenme, y ellos hicieron lo que podían. En ese momento no tenían todo el poder para poder hacerlo. Situación que sí podemos hacer hoy día, pero hay una condición que vamos a mirar al final. Sin embargo, es
es relevante, es significativo para mí, por lo menos, pensar que este padre, ¿no es cierto?, después, cuando ya no puede hacer nada más con los discípulos o con los apóstoles, él no se rinde, él no se va para la casa, sino que va donde el mismo Señor y el Señor va a estar atento a atender su situación, aunque a los ojos de los apóstoles y a los ojos de aún de él mismo, ¿no es cierto?, parecía de una situación imposible. Su hijo desde pequeño había tenido problemas, había intentado, el espíritu lo había llevado a situaciones complejas, aún que atentaban contra su vida. Simplemente este era un padre desesperado y no había solución. Aunque él sentía, tenía este sentir, siempre buscó la manera, ¿no es cierto?, de solucionar este problema y entendió que en Jesús había una posibilidad maravillosa, única y excepcional de encontrar respuesta para su vida. Jesús, amados míos, el nuestro Señor en el que hemos creído, jamás nos falla, aunque los discípulos de Jesús muchas veces solemos desilusionar. No voy a llegar al final del pasaje, pero quiero mostrártelo de esta manera. Quiero que lo mires como una figura que pasa en el día de hoy. Ay, a veces como discípulos somos desilusionamos a la gente, no somos capaces. Cuando nos basamos en nuestras propias fuerzas, cuando queremos tratar de hacer una burda imitación del maestro sin el maestro, ¿sí? Ellos habían visto muchas veces que el Señor había echado fuera demonios y pensaron que podían hacer lo mismo. Mire, el Señor les dio poder en algún momento para ir a hacer algunas cosas, sin embargo, vamos a mirar al final, aquí hay una clave, le dice, ustedes fallaron en algo esencial, en algo que es relevante, ¿no es cierto?, para la vida de un creyente, para poder ejercer este poder que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros como discípulos fallamos, pero gracias a Dios y gracias a Dios para las personas también que nos rodean. Nuestro Señor, Él nunca, nunca, nunca falla. ¿Sí? Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos y debemos admitirlo y pedir perdón si fuera necesario. Sin embargo, si usted mira esta figura y la deja hasta ahí, hasta ese momento, este hombre llegó desilusionado, decepcionado, pero también anhelante. Y aunque los discípulos habían fallado, el Señor no le falla. Aunque los discípulos fallaron, Jesús sí triunfó sobre ese espíritu inmundo y de paso nos deja esta enseñanza. Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De esta manera Jesús valida tanto la oración como el ayuno, prácticas que estamos llevando adelante en este tiempo. La oración y el ayuno como disciplinas fundamentales para poder cumplir el propósito del Señor. ¿Queremos ser como Cristo? Bueno, viva una vida de oración. Mire, qué tremendo. El Señor no le dice a los discípulos, no, le faltó fe, no, no supieron hacerlo, no tenían el poder para hacerlo. Le dice, a ustedes lo que les faltó fue oración y ayuno. Les faltó comunión, les faltó intimidad, les faltó experimentar mi presencia en ustedes, porque la oración y ayuno, ¿qué es? Sino la oportunidad de presentarnos delante del Señor. Ellos podrían haber dicho, mira Señor, nosotros andábamos contigo, estábamos contigo todo este tiempo, hacíamos todas estas cosas, estuvimos ahí, te ayudamos cuando multiplicaste los panes, recogimos las cestas, hemos ido y para allá y para acá. Y el Señor dice, no, no basta aquello, no basta la actividad para mí, no basta la actividad para mí. Lo que necesito es vidas que se presentan diaria y permanentemente delante de mí. Debo hacer un alto en este tiempo. Toda esta semana vamos a hablar de santidad y toda la semana voy a insistir sobre estas mismas figuras. ¿Cuánto tiempo tú estás presentándote delante del Señor? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste en un tiempo de oración y aún más de ayuno? No para interceder, mira, no una oración para interceder,
No una oración para pedir por esto, lo de aquello, lo de más allá, pedir por la situación contingente que está viviendo nuestro país, o por algún enfermo, o por alguna situación complicada. Ni siquiera para pedir el pan en tu mesa. ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste tú delante del Señor, cara a cara al Señor y dijiste, aquí estoy, Padre? Nada hay oculto delante tuyo. Mírame, aquí está mi vida. Tal vez he pecado contra ti, me he equivocado, no he hecho lo correcto, Señor, y quiero confesar mi pecado. Recuerda los tres principios, los tres ejes que han movido mi accionar y he querido invitarte que también muevan el tuyo, porque creo que esta es una palabra de Dios para todos nosotros. Es necesario que los hijos de Dios y que el pueblo de Dios se vuelva al Señor, busque su rostro y escuche su voz. ¿Sí? Esto no se logra de otra manera que no sea en oración y ayuno. ¿Sí? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo está tu oración? Vuelvo a insistir, no la oración de intercesión, no para dar gracias por el día, por las cosas buenas que has tenido, no para interceder por algún enfermo o algún amigo conocido, aún por la iglesia. No, no, no. Estoy hablando de tu oración personal delante del Señor, donde tú confiesas tu pecado, donde tú le dices, Señor, aquí estoy, perdóname. Mira, esto he sido, esto he hecho, esto hice, esto dije, esta fue mi acción y no estuvo bien delante tuyo. Santidad al final del día, hermanos míos, no se traduce ni en más ni en menos que buscar permanentemente el rostro del Señor para que a partir de esto podamos salir a caminar, a entregar, a hablar, a compartir. ¿Cuál es la enseñanza del texto? Que si estos discípulos hubieran estado en oración y ayuno, con el poder del Espíritu Santo que les iba a ser otorgado posteriormente, no hubieran tenido ni un problema. Pero era necesario este tiempo, esta experiencia de santidad. ¿Quieres servir a Dios? Bueno, Dios reclama una vida de santidad, si no, no se puede. Si no es activismo, si no es movimiento, si no es simplemente espuma, no hay contenido, no hay efecto, no hay salvación, no hay redención para los demás, salvo, obviamente, por la misericordia de Dios, a pesar de todo nos utiliza. Dios requiere hombres y mujeres de oración y ayuno, de intimidad, de santidad, de búsqueda permanente del rostro de Cristo. En tercer lugar, ¿no es cierto? Jesús se interesa, y esto no lo hemos visto, lo vimos durante la semana pasada y quiero invitarte a que lo continúes mirando y revisando. Jesús se interesa en las personas, ¿sí? Eh, eh, Pregunta por el niño. ¿Acaso el Señor no sabía? ¿Acaso al Señor era necesario informarle? Por supuesto que no. El Señor sabía claramente lo que estaba pasando. Conocía la vida del muchacho. No sabía, el Señor lo sabe todo. ¿Por qué entonces que se produce este diálogo con el Padre y el Señor pone atención a lo que el hombre le dice? Porque el Señor quiere mostrarnos que se preocupa por nosotros. Demuestra de esta manera la sensibilidad espiritual y social que él tenía. ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha sido tu día? El hombre se descarga, ¿no es cierto? Y le cuenta y le dice, mira, está desde niño de estar en esta condición y sabes que le pasa esto y a veces se quería tirar al fuego y se quería tirar al agua y ha sido toda una vida. Y el Señor lo escucha. Y el Señor lo escucha y deja que el hombre desahogue toda todo lo que llevaba adentro y se muestra absolutamente sensible para poder escucharlo. Y tantas veces lo hemos visto de la misma manera. Y el Señor quiere seguir siendo sensible a nuestra voz, a escucharnos, a estar de nuestro lado. En cuarto lugar, y esto es interesante, Jesús santifica nuestra fe aun cuando aquel hombre creía que Jesús haría un milagro en su hijo, le dice al Señor, aquí viene lo complicado, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta respuesta no deja de ser al menos curiosa, ¿no?
¿Creía o no creía en el Señor? Cualquiera sea la respuesta, los estudiosos se han cabeceado bastante con esta frase y tienen diferentes posiciones. Puedes buscar distintos comentarios bíblicos, vas a encontrar distintas apreciaciones respecto de esta pregunta. Pero lo que vemos de fondo es que él busca ayuda ahora, en este momento, en la persona correcta. El hombre, ya miramos la situación desde los discípulos, ¿se acuerda? Recién hace un ratito. Pero ahora quiero mirarla desde el hombre. Y el hombre, cuando se ve que no encontró la ayuda necesaria en los discípulos, va a donde Cristo. ¿Acaso no se parece un poco esto a nosotros mismos? A veces hemos buscado ayuda en tantos lugares equivocados sin darnos cuenta que en Cristo es el único lugar donde podemos encontrar respuesta absoluta, completa y concreta para nuestras vidas. El Señor podía hacer ese milagro. El Señor quiere hacer esos milagros en el día de hoy, en nuestras vidas. Depende de ti si tú quieres dejar que el Señor obre, si tú quieres abrir tu corazón, si tú quieres dejar que el Señor actúe de manera especial. Cristo toma la incipiente fe de este varón y la santifica, ¿sí? Y la confirma y la apoya. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Es tan interesante el relato ahí en el capítulo, en el capítulo 9, ¿no es cierto? En el versículo, estamos leyendo desde el 14 en adelante, el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, le cuestiona, lo confronta con su fe. Y dice el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, ¿no es cierto? Sal de él y no entres más. Entonces el espíritu clamando salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Es interesantísimo. El Señor confirma. ¿Tú crees? Creo, Señor. El Señor nos confronta en nuestra fe. Aún hoy día el Señor nos pregunta, como en aquel tiempo, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aún somos confrontados con nuestra fe, pero el Señor santifica nuestra fe, la confirma, ¿no es cierto? Y la dispone para que nosotros podamos continuar. Nuestra fe no debe estar ni en el líder, ni en el sistema, ni en la religión, ni en la denominación. Debe reposar única y exclusivamente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Mire, fíjese que no le pregunta y le dice, ¿tú crees que los discípulos pudieran hacerlo si yo les echo una mano? ¿Tú crees que a lo mejor el sistema podría? No, 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 le dice, si tú, al que cree en quién, en Jesús, en su palabra, en Él mismo, entonces todo le es posible. La fe nuestra debe estar depositada, descansar, sostenerse y caminar en la presencia maravillosa de Jesús. ¿Descansa tu fe en Jesús? Tus, o- tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice su palabra. Ah, a veces vamos a profundizar esta idea durante esta semana, pero muchas veces nuestra fe camina con un ojo en el cielo, pero también con un ojo aquí en la tierra. Es que si no me resulta una cosa, puede que me resulte otra. Voy a intentar un poco de lo que acá tengo, y si no, bueno, ahí está el Señor. Yo sé que ahí está el Señor para escucharme. Sabes que no es así. Debemos aprender a ejercitar, a santificar nuestra fe y ponerla única y exclusivamente en Jesucristo, nuestro Señor. Jesús quiere santificarnos, como quinto punto y último, todos los días. La santidad tiene dos niveles, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, desde que creímos en Él, nos apartó del mundo y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Esta es la primera santidad. Este es uno de los niveles.
Este es el más básico. Dice que hemos sido santificados, hemos sido apartados con un propósito. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Hemos sido santificados para salvación. Ya hemos sido apartados para salvación. Desde el momento en que creímos, nuestras vidas están puestas en el Señor, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y cuando tengamos que marchar de este lugar, podremos llegar a la presencia gloriosa, poderosa de nuestro Padre celestial. Soy un hijo de Dios y nadie puede borrar aquello. Soy de los que cree y declaro esta doctrina en mi vida, ¿no es cierto? Que la salvación es única y es personal, y una vez obtenida en un acto sincero y único de fe, de arrepentimiento, mi nombre está escrito en el libro de la vida, y mi salvación no la pierdo bajo ninguna circunstancia. Déjeme usar este modismo y esta expresión tan común. Dios no va a borrar con el codo, ¿no es cierto?, lo que escribió con la mano a precio de sangre. ¿Sí? Si mi nombre lo escribió en el libro de la vida, el Señor no lo va a borrar. Dice que los nombres que están allí escritos no serán borrados, y confío en que así será. ¿Sí? Sin embargo, no puedo quedarme en aquello. No podemos quedarnos solamente en esa tranquilidad y en esa seguridad. Por otro lado, el Señor nos santifica y limpia todos los días para que lleguemos a parecernos a cada día más a Él. Todo esto requiere fe y entrega absoluta al Señor. ¿Sí? Entonces, hemos sido santificados y apartados para salvación, y gloria a Dios por aquello. Pero sabes, mi amado hermano y amigo que me escuchas, todos los días debemos presentarnos, debemos prepararnos para el Señor, debemos buscar su rostro, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y despedirle al Señor que nos limpie día a día. La comunión con el Señor es indispensable en este tiempo para seguir un proceso de santificación en nosotros. Por tal razón es muy importante que nos establezcamos la disciplina de permanecer en Él. Yo soy un hijo de Dios que va a permanecer en la presencia de mi Dios, no solamente como una declaración de buena crianza o de buen cristiano. El permanecer en Cristo implica necesariamente oración, ayuno, lectura de su palabra, devoción, adoración, meditación, contemplación de la verdad y de la presencia del Señor en mi vida. Amado mío, el uso de las disciplinas espirituales nos ayudará a profundizar nuestra presencia en el Señor, nuestro cara a cara con Él, nuestra propia santidad, el pedir perdón, el confesar nuestros pecados y el estar cara a cara y día a día con el Maestro para que nos limpie, para que los trate. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando revisamos en el concepto de inspiración la sanidad del sordo mudo y del ciego de Bethsaida? Eh, 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 en ambos casos vimos que el Señor hacía dos cosas interesantes, ¿te recuerdas? Dijimos que primero lo saca de la casa o lo saca de la ciudad, dependía del caso, ¿no es cierto? Lo sacó desde su statu quo, ¿no es cierto? Y lo llevó donde él lo quería tener. Y lo segundo, ¿no es cierto? Que es en ese lugar donde el Señor hace un trato o trata la vida de esas personas, transfiriendo, transfusionando vida a través de la saliva, en este caso, para darles a ellos esta experiencia, ¿no es cierto? Y este proceso, como en el caso del ciego, es el que tenemos que aprender a vivir en la santidad. Todos los días buscar el rostro de Cristo, todos los días descansar en Él, todos los días confesar nuestros pecados, todos los días dejar que Él limpie, ¿no es cierto?, poco a poco lo que no está bien, para parecernos cada día un poco más al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos regale una semana maravillosa de buscar su rostro, de buscar, de entender lo que el Señor quiere darnos, de disfrutar de su santidad y hacer de esta santidad algo que glorifique su santo nombre. Gracias, mis hermanos, que Dios nos pueda bendecir. Esta semana tenemos un nuevo texto para memorizar. Ya llevamos 3 textos. Espero que los hayan memorizado y llegamos al cuarto. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo fraterno para cada uno y a caminar con expectativa esta semana, donde descubriremos y avanzaremos en este proceso que hemos llamado santidad, que nos llevará a estar más cerca del Señor, a parecernos más a Él y a cultivar su figura en nuestra vida. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor anime sus vidas cada día y nos permita continuar adelante en su servicio. Bendiciones.